Bueno, bienvenidos a los que han estado llegando el día de hoy. Eh, Este es la primera charla que vamos a estar haciendo en este canal Palabra Pública, que es un canal libertario que nació hace poco como reacción hacia las cosas que están pasando en Chile, eh, tratando de entrar en la medida de lo posible a la batalla cultural a través de las ideas, a través de la lectura, a través del debate. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros al profesor Rafael Acevedo, que es director del think tank Conintec en Venezuela y también es investigador en el Free Market Institute en Texas Tech University, acá en Estados Unidos. Y bueno, me gustaría, antes de que él comenzara a hablarnos sobre esta charla que se titula Si eres liberal o no, me gustaría hacer una breve introducción a modo de como darle la bienvenida al profesor y a todos ustedes. Bueno, decirles que estamos aquí reunidos para descubrir si tenemos el espíritu del liberalismo clásico. Entonces, es por ello que vamos a intentar el día de hoy responder a la pregunta de qué es el liberalismo clásico, con el objetivo de entender si somos liberales o no, si tenemos esa tendencia, y explicarlo, comprender su importancia en la sociedad y cómo sus principios pueden conducir a una sociedad más libre, más próspera y en paz. Y bueno, explicarle un poquito que el liberalismo surge como un cuerpo de pensamiento en, de ilustración, en la ilustración escocesa con David Hume y Adam Smith, que fue discípulo de Hume, bueno, justo antes de la Revolución Francesa. Entonces, una de las ideas capitales que surge de ese cuerpo de pensamiento, que nos puede servir para entender lo que está pasando hoy y todo el rechazo quizás al mercado, que no es lo único, pero es lo atingente que se hace en este tiempo, es sobre las reflexiones de que el mercado es un conjunto de afinidades o simpatías, como le gustaba llamar a Humboldt, que las personas descubren para ir organizando espontáneamente los mecanismos de cooperación social, no coercivos, es decir, que tú no haces algo producto de la fuerza que otro ejerce sobre ti para que tú hagas aquella acción. Y bueno, más adelante en la charla ustedes también van a poder escuchar probablemente con el profesor Rafael la idea de orden espontáneo quizás más de una vez. Bueno, las señales que ellas por supuesto dan en lo que nosotros llamamos los mecanismos de oferta y demanda. Una cuestión importante es que en el espíritu del liberalismo están las personas. Somos nosotros, las personas con nuestros gustos, preferencias, nuestros deseos e inclinaciones, y quienes saben mejor que nadie, ustedes, nosotros, cómo vamos a conducir los fines y cómo vamos a lograr aquellas cosas que queremos en nuestra vida. Y por eso es que nosotros, los liberales, a veces somos escépticos con instituciones como el Estado, que tienden a generalizar, porque por supuesto las políticas que el Estado, por ejemplo, hace, son basadas en grandes números. Entonces, donde no hay certeza de lo que quiere todo el mundo, se da una propuesta general y aunque se tengan todas las buenas intenciones, se deja de lado al individuo, que muchas veces es afectado por grandes mayorías o a veces minorías. El individuo es uno. Entonces, me gustaría, para finalizar, darles una pequeña idea de uno de los pensadores abolicionistas de Estados Unidos, Frederick Douglass, que fue un afrodescendiente americano. Él dice que él descubrió claramente el concepto de libertad individual como aquel que no se encuentra en hacer lo que queremos, o digamos libertinaje, hacer simplemente lo que deseamos, pasando quizá a llevar a otros, sino en la autoasumida responsabilidad. Y nosotros como adultos somos responsables por el futuro que vamos a dejar ahora a nuestras generaciones. Lo que va a pasar ahora en Chile o en el mundo o en Venezuela es producto de lo que empecemos a hacer ahora, y por eso es importante que empecemos a reflexionar
sobre todo aquellas cuestiones que, como les dije al comienzo, promueven la libertad, la prosperidad, la paz, la unión entre personas. Entonces, sin más, les quiero dejar al profesor Rafael Acevedo. Profesor, por favor, adelante. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, efectivamente, la libertad no es poder hacer lo que tú quieres hacer, sino la asumida autorresponsabilidad de poder hacer lo que tienes que hacer, ¿ok? Siempre respetando a los demás. Bueno, para el día de hoy, pues, como habíamos hablado, la charla va a tratar de responder esta pequeña pregunta: ¿eres liberal clásico o defensor de la libertad? Yo prefiero utilizar esta definición, liberal clásico, defensor de la libertad, antes de decir eres capitalista. Pues si ustedes quieren quitar todo ese poco de palabras y colocar una sola y decir eres capitalista, es lo mismo. Pues, ¿por qué no utilizo capitalista o la palabra capitalismo? Porque lamentablemente para nosotros en Latinoamérica el capitalismo ha sido prácticamente execrado, ha sido satanizado totalmente. Eso ha sido un proceso cultural que ha realizado la izquierda desde hace muchos años, muchas generaciones atrás, creo que mucho más atrás que la época de los abuelos de todos los que estamos acá. Y por esa razón, pues realmente esa palabra ha sido muy atacada desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Al finalizar esto, yo creo que nos va a ayudar a demostrar cómo todos esos ataques no tienen basamento y están totalmente fuera de lugar, y más bien quienes los atacan parecieran tener todas esas características que están supuestamente atacando a los que se denominan, a los que defienden el capitalismo. Cuando yo hago esta pregunta, ¿eres liberal, clásico, defensor de la libertad? Yo continúo y les digo, yo quisiera que todos los de aquí me respondieran estas preguntas, estas pequeñas preguntas que son extraídas de un libro de Tom Palmer. Golpeas a las personas cuando te desagrada su comportamiento, robas las cosas de los demás, mientes para obtener beneficio propio, estafas a las personas, es decir, entras en una transacción engañosa, o das indicaciones con la intención de que las personas se accidenten o hagan algo para que tú salgas beneficiado a costa de su, digamos, de algo malo que le pueda pasar a esta persona. Yo no voy a preguntar quién dice que no. Yo quisiera saber si hay alguien de aquí que dice sí a alguna de estas preguntas. Y estoy seguro que nadie. Todos vamos a responder que no. ¿Ok? No golpeo a las personas cuando me desagrada de su comportamiento. ¿Qué es lo que hago? Simplemente entablo una conversación con esa persona, le diga, mira, esa no es la forma como me está gustando, esa no es la forma como debería ser tu comportamiento conmigo o de esta manera, o simplemente me alejo de esa persona, o simplemente la alejo de mi grupo. No le robo las cosas a los demás. Si me gustó de repente la camisa que tiene Francisco, yo no se la voy a robar. Quizás le pregunto para dónde te la compraste. Me gusta la camisa, sí, cuánto te costó y esto. Cuando mucho, pues con mi trabajo, con lo que yo realizo, me voy y compro una camisa igual que la que él tiene, pero no se la voy a robar. Miento para obtener beneficio propio, jamás. O sea, yo creo que ninguno de los de aquí ha entrado en un proceso de mentiras, de defraudar a otra persona o de estafar a otra persona para obtener su beneficio. Entonces, ya que todas estas respuestas son no, déjenme decirles que ustedes tienen, digamos, las bases fundamentales para ser catalogados un liberal clásico o un defensor de la libertad. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con izquierda, con socialismo, no. Si usted respondió no a todas estas preguntas, usted es un defensor de la libertad. Pero usted defiende la libertad suya y también va a defender la libertad de los demás. Eso es lo fundamental en este caso. Los defensores, los verdaderos defensores de la libertad, no solamente defienden la libertad propia, se enfocan más en defender la libertad de las demás personas. ¿Por qué? Porque todos saben, todos estos defensores de la libertad tienen
consciente o inconscientemente aprendido de que la mejor forma de mantener tu propia libertad es defendiendo y promoviendo la libertad de los demás. Eso es un punto fundamental. Okay. Otra pregunta que tienen que responderse y que yo hago para ir analizando su perfil liberal o su perfil de defensor de libertad es cómo se crea la riqueza. Aquí yo voy a querer tener un poquito de feedback con las personas, no sé si Francisco me ayude. De repente, ¿cómo creen en una palabra, dos palabras, cómo se crea la riqueza? ¿Cómo nosotros, los seres humanos, podemos crear riqueza? ¿Cómo creen ustedes? Víctor Belén, ¿te gustaría dar alguna idea? Una, dos palabras, algo muy corto. Hay Ganándome la lotería. Puede ser. Trabajando duro. a través del trabajo y a través de los recursos naturales también. Trabajo, recursos Ignacio, naturales. Pues escuché una voz femenina diciendo trabajando duro. sí, fue Belén. Fue Ok, Belén. ok, bueno. Entonces fíjense, vamos a quedarnos con estas dos participaciones trabajando. ¿Cuál es el, digamos, si lo llevamos a lenguaje matemático, cuál es el común mínimo denominador, el mínimo común denominador? Valor. El trabajo. Trabajo. El trabajo. Pues tú dijiste, Víctor Manuel dijo el trabajo y los recursos naturales, y Belén dijo el trabajo duro. El trabajo. Fíjense una cosa, ustedes, consciente o inconscientemente, son liberales clásicos, son defensores de la libertad. ¿Por qué? Porque saben que la riqueza la crean los individuos por sus propias acciones, por sus propios medios. Los individuos a través del trabajo, a través de transacciones privadas entre ellos, es que pueden tener la capacidad de generar la riqueza necesaria para surgir y tener prosperidad en esta vida. Porque la riqueza nosotros debemos entender, y consciente o inconscientemente se sabe que la riqueza no se va a generar porque va a venir un Estado, un ente inanimado que se llama Estado, a través de unos burócratas que se llaman políticos, que van a crear riqueza por medio de decretos. ¿Ok? Por medio de decretos vamos a generar la riqueza para poder, o sea, eso de que, bueno, creamos la ley con la cual se sustentan a las personas de la tercera edad. Por ejemplo, se les va a dar un bono especial a las personas. Estás generando riqueza, tú no estás generando riqueza. Tú lo que estás haciendo es distribuyendo riqueza. Pero tienes un grave problema, que para distribuir algo, ese algo tiene que ser generado. Y el Estado no genera riqueza. Quienes generan riqueza son los que pueden trabajar. Pues el Estado es un ente, repito, inanimado. Y ustedes mismos lo dijeron, el trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Estado? El trabajo del Estado es simplemente el que se le da, y realmente la raíz fundamental del Estado es simplemente velar porque se cumpla un marco jurídico. ¿Ok? Es simplemente un policía que está pendiente y dice, mira, un árbitro, estas son las reglas del juego, y tú tienes que velar porque todas las personas jueguen de esa manera. ¿Ok? Él mismo es el que crea las reglas, porque los que conforman o los que encabezan el Estado, que son los políticos, los burócratas, son los que van generando las leyes. Entonces, la peor cosa que comienzan a hacer en los estados es cuando comienzan a inmiscuirse en la creación de riqueza. Entonces, eso es lo fundamental. Eso es otra noción que un liberal clásico, un capitalista sabe. La riqueza no se genera por el Estado, la riqueza no se genera porque los políticos van a venir a decir, y yo te prometo que te voy a dar una casa, que te voy a dar esto, porque todos esos bienes materiales, todos esos bienes de ayuda, llámelo pensión, llámelo bono, llámelo lo que sea. En Latinoamérica estamos acostumbrados hasta a la pensión para ser feliz. ¿Ok? Entonces, todos esos no son riquezas que está generando el Estado, que le da a los individuos.
es simplemente leyes o reglas de distribución de la riqueza que generan los individuos dentro del Estado. ¿Ok? Y el problema es que tú estás distribuyendo algo que no es tuyo, que no es generado por ti, sino que estás obligando a las personas a generarlo. ¿Ok? Entonces, este punto es fundamental. Este punto es fundamental. Y repito, para cerrar esta parte, esta pregunta, la riqueza, todos los que somos liberales clásicos, todos los que somos libertarios, todos los que estamos ajustados a la escuela de economía austríaca, todos los que nos llamamos, en fin, capitalistas o defensores de la libertad, sabemos que la riqueza se crea con trabajo duro, como dijo Belén, y trabajo duro de los individuos. Son los individuos los que generan la riqueza, no son los estados a través de decretos, de leyes, de reglamentaciones, de regulaciones, de normativas, no. Son los individuos a través de transacciones privadas que se puede generar la riqueza. Fundamental en el entendimiento y en digamos, en el pensamiento de los defensores de la libertad. De hecho, profesor, un poquito voy a interrumpirlo. Por eso me gusta más la idea de, en vez de capitalismo, libre mercado, porque en el libre mercado se entiende mejor el concepto de que son las personas, como dice usted, que están libremente, realizan transacciones no coercivas y ellas afines, personas que buscan ciertos bienes, son satisfechas por otras personas que los generan. Y por lo tanto, esto da una mejor señal al mercado. Entonces el mercado al final, que son las personas, interactuando, se fortalece a través de estas diferentes señales que son las preferencias. Exacto. Pero esto no se entiende con capitalismo. Como dice usted, la palabra capitalismo está satanizada y básicamente capitalismo significa algo inmoral, como la idea de que las personas no se preocupan de aquellas que necesitan la ayuda, necesitan ser sacadas del estado en el que están a través de, por ejemplo, competencias en cuanto a habilidades, pero también oportunidades laborales y a veces también ser benefactor de una de ellas. A los artistas nos pasa un montón eso, somos benefactores, pero de ahí no se sigue que el capitalismo es básicamente un grupo de personas que llegan a cierto nivel económico que básicamente desprecia al resto de la sociedad. Eso es una idea que se le ha metido a la gente. Sí, y sobre todo piensan que el capitalismo, el verdadero capitalismo, que es esa cosa que hemos tenido en la gran mayoría de los países latinoamericanos, que lo que realmente es un mercantilismo socialista, le digo yo de esa manera. ¿Por qué? Porque te han fragmentado la sociedad con las élites. Entonces tú tienes la élite económica, tú tienes la élite política, tú tienes la élite de los medios de comunicación. Si tú no perteneces a esas élites, tú no llegas a escalar hasta lo máximo que tú pudieras escalar y que tú puedes escalar en una sociedad totalmente de libre mercado, económicamente libre. Por eso es que comienzan estos, digamos, rencores en el ciudadano común, de que solamente estas familias son las que llegan, solamente estas familias son las que manejan el azúcar, solamente estas familias son las que manejan el cobre, solamente estas familias son las que manejan las cervezas, los alimentos en el país determinado. Eso sucede. Y lamentablemente eso ha ayudado a crear también en Latinoamérica esa mentira o ese sesgo de que el capitalismo es un grupo de personas que hace un pacto con el gobierno para sacarle el mayor provecho a los demás ciudadanos, ¿ok? No importando lo que eso signifique, con tal de ellos enriquecerse. Entonces son unos ciudadanos, un club de ciudadanos, de personas que son egoístas, que no les importa lo demás, sino simplemente el dinero. Eso no es el capitalismo. Porque si tú tienes esa actitud en un mercado, en una economía realmente capitalista, esa actitud no te va a llevar a ningún lado y tú vas a fracasar en un momento determinado. Porque dentro de una economía de mercado, en una economía verdadera de libre mercado, las personas, los capitalistas, lo que están buscando es satisfacer
la mayor cantidad de deseos de la mayor cantidad de personas. Tú tienes que conquistar al Estado, al mercado, perdón. En cambio, en estas otras cosas, en este otro capitalismo latinoamericano que hemos visto durante muchos años en muchos países latinoamericanos, tú vas a ver es estas personas tratando de conquistar el Estado por medio de relaciones, por medio de financiar las campañas políticas, por medio de ayudarlos con sus medios de comunicación, etc. Entonces, eso es lo que aquí en Estados Unidos le dicen el capitalismo de compinche, crony capitalism. Entonces, es muy distinto el verdadero capitalismo al crony capitalism. Pero es verdad lo que tú dices. Lamentablemente, la palabra capitalismo lleva en su connotación más calificativos despectivos que los verdaderos calificativos que esa palabra debería tener, ¿ok? Y que vamos a tratar de demostrar acá. ¿Alguna otra cosa más que quieras comentar, Francisco? No por ahora. Ok, fíjense otra cosa. Otro de lo fundamental es que todos los que somos defensores de la libertad, todos los que estamos a favor del capitalismo, tenemos, digamos, internalizado que la libertad conlleva responsabilidad. O sea, si yo tengo libertad económica, yo llevo la responsabilidad de aprender, de tener conocimiento sobre, y yo no puedo trasladarle el costo de mi ignorancia a otras personas. Si yo soy un ignorante en un aspecto y entro en un proceso de negociación, de transacción, y por mi ignorancia yo tengo algún fracaso, yo no puedo trasladarle ese fracaso o el costo de ese fracaso al Estado o a las demás personas. Entonces, fíjense, eso ustedes de repente lo han escuchado en Chile también, cuando los empresarios, los famosos empresarios, que son los empresarios, que muchos les decimos así, le fracasan, tienen algún problema. Esto es muy común en los banqueros. Cuando los banqueros son exitosos y están haciendo el dinero hasta decir basta, ellos son nosotros somos los mejores empresarios del mundo, pero cuando hay un problema financiero, cuando hay una corrida financiera, ellos son los primeros empresarios que se van corriendo al Estado a decirle, no, mira, me tienes que ayudar. Y entonces el Estado llega y le hace unos auxilios financieros a los bancos privados, a los banqueros, para que estos no quiebren. Pero ya va, ese dinero que está dando el Estado a esos banqueros, ¿de quién es? ¿Quién los produce? Los producen los ciudadanos comunes. Todos los ciudadanos comunes lo producen y el Estado lo toma por medio de sus impuestos. Entonces, eso no es una verdadera libertad. Entonces, cuando tú estás hablando de libertad, tú tienes que saber que cualquier error que tú cometas, cualquier falla que tú tengas, llámese ignorancia, etcétera, cualquier fracaso que tú tengas es responsabilidad tuya. ¿Ok? Por eso es que muchas veces las personas también inconscientemente que apoyan otro tipo de sistemas que no es el capitalista, son tan, digamos, promotores del Estado, de un gran Estado. Mira, pero es que ¿qué pasa si yo pierdo mi trabajo? Si yo pierdo mi trabajo, yo necesito que el Estado me ayude. ¿No? Si yo pierdo mi trabajo, yo tengo que o mejorar mis capacidades para ser más competitivo dentro del mercado laboral o mover esas piernas, para no decirlo como se dice en Latinoamérica, y comenzar a buscar otro trabajo. No es responsabilidad, si yo pierdo mi trabajo, no es responsabilidad de ustedes 3, 4, 5 que están aquí de comenzar a darme plata. Es responsabilidad mía. Y esto es una minimización de lo que se hace con el Estado. Si yo, el paro, la ayuda del paro, la ayuda del desempleo, al final es eso lo mismo. Entonces, eso no es una verdadera libertad. Porque tú le estás traspasando tus responsabilidades a otros. Bueno, yo tuve un hijo y resulta que el hijo, no sé, lamentablemente,
tuvo un defecto de nacimiento. ¿Ok? Ah, no, eso me lo tiene que mantener el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que te lo tiene que mantener el Estado? Si el Estado no es el que mantiene es la sociedad que le paga impuestos al Estado y el Estado mantiene a esa otra persona. Entonces, si el Estado al final es un ente burócrata que lo que está haciendo es el puente entre el dinero de las personas que le quita a las personas por medio de impuestos y se los da a las otras personas que supuestamente son las más necesitadas o que él determina que son las más necesitadas. ¿Ok? Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de, vamos a decir así, de filosofía, de que yo soy responsable de mis actos, totalmente responsable de mis actos, de repente necesito una ayuda, de repente necesito algo, ok, todos necesitamos ayuda en algún momento, todos lo sabemos, pero es mi responsabilidad, es una ayuda porque tú me quieres dar una ayuda, porque mira, ya no puedo más, de verdad, ayúdame, estoy desesperado, yo sé que esto es responsabilidad mía, ayúdame que mientras yo voy a buscarme otro trabajo, eso nosotros lo tenemos entendido y lo tenemos aceptado hasta cierto punto dentro del liberalismo clásico, los famosos vouchers. ¿Okay? Hay mucho, ese tema de los vouchers está, digamos, es, digamos, un tema bastante sensible dentro de los capitalistas, de los defensores de la libertad, porque hay muchos así que dicen que no totalmente, hay otros que dicen que sí totalmente, hay términos medios, es decir, hay un gran espectro que apoya o no apoya este tema de los vouchers de ayuda. Entonces, bueno, tienes los vouchers de ayuda, tienes, por ejemplo, en los Países Bajos, como Dinamarca, Finlandia, que tú tienes los vouchers educativos. Tú no tienes un sistema de educación pública que el Estado tiene, yo no sé cuánto, una nómina de miles de profesores con yo no sé cuántas escuelas y liceos. No, tú tienes un voucher educativo, el Estado le da un voucher educativo a las personas y esa persona con ese voucher va al colegio privado que le corresponde. Entonces tú no tienes el problema de que no, mira, es que la zonificación, es que esta escuelita es la tuya, pero resulta que en esa escuelita están, por ejemplo, béisbol, y tú eres un fanático de fútbol, como buen chileno eres un fanático de fútbol, y tú lo que quieres es que tu hijo juegue fútbol, pero lamentablemente en esa escuelita no dan fútbol, sino dan béisbol. Pero resulta que la escuelita de la otra zonificación sí dan fútbol, y tú te fuiste a registrarlo allá y te dijeron no, porque su vivienda es en tal zona, y ese le corresponde a la otra escuela. Ellos no tienen ese problema. ¿Ok? Es responsabilidad tuya. Ah, pero que me queda muy lejos. Bueno, esa es responsabilidad suya de llevar a su muchacho. Entonces nosotros tenemos que... Nos dicen dónde, porque lógicamente también tienen que asegurarle unos clientes a esa escuela. Y los clientes de esa escuela van a ser los que están cercanos, les guste o no les guste. Les tienen que asegurar unos clientes al sistema de transporte y tienen que ser cercanos. Y este sistema de transporte es el que da el Estado y vas a esa escuela que es la más cercana. Entonces tú te vas limitando totalmente cuando vas dejando la responsabilidad. Ah, pero es muy sabroso, me dejo el muchacho ahí en la esquina y viene el Estado con su bus, lo agarra y se lo lleva para la escuela. Entonces, adelante de que tu hijo juegue béisbol, que no te gusta el béisbol, y no juegue fútbol, que es lo que tú querías que jugara. ¿Ok? Entonces, cuando tú quieres libertad de elegir, tú tienes que tener la responsabilidad que conlleva, ¿okay?, todos los resultados de haber elegido esa opción. Profesor, me gustaría hacer otro punto acá, 2 puntos. Antes me gustaría leer otro libro de Palmer, que justamente se llama Autocontrol o Control Estatal. No, la verdad no sé si en su fundación ustedes lo han traducido al español, pero hay una parte... Lo tenemos en espera. Hay una parte donde dice, voy a tratar de traducir, dice: tomar control de nuestra vida es un acto de libertad y responsabilidad. De hecho, las dos están muy cercanamente relacionadas y tú no puedes tener una sin tener la otra. Entonces dice, niños que dependen de los adultos tienden a buscar libertad sin responsabilidad, mientras que los adultos independientes
toman las ambas. Libertad y responsabilidad van juntas. Son una y ambas a la vez. Y una cuestión relacionada con lo que estamos hablando ahora de la responsabilidad es cuando tú a la responsabilidad le sumas la ideal de igualitario en cuanto a la distribución de la riqueza. Por lo tanto, tú tienes un Estado que busca ser responsable de sus ciudadanos y empieza a distribuir de manera igualitaria. Y cuando tú haces eso sin discriminar, todos reciben algo, inclusive aquellos que no necesitan ayuda, pero los que necesitan realmente ayuda reciben tan poco que al final no es ayuda. Por lo tanto, la plata de manera neta no fue de ninguna ayuda. En cambio, el Estado, por ese ideal igualitario, los Estados, sobre todo con tendencias más socialistas, tienden a buscar la igualdad, tienden a buscar la distribución igualitaria de la riqueza, lo cual significa básicamente que aquellos que más necesitan no tienen o no obtienen todos los recursos que realmente necesitarían para salir de ese estado. Y eso por querer distribuir. Por ejemplo, en Chile pasó hace un par de años, aunque todavía se discute el asunto de y aquí quizás Víctor me puede ayudar, la gratuidad universitaria, 100%, universal. ¿Qué pasa cuando tú tienes una educación universitaria gratuita 100%? Es que tú le estás distribuyendo, sobre todo de abajo hacia arriba, a aquellas personas que no necesitan ese dinero, pero las personas que sí realmente necesitan más recursos, no están recibiendo los recursos porque el Estado utiliza el 100% de los recursos para distribuir al 100% de la gente. Digamos que una persona necesitaba $5 y hay $100. El total de gente son 100. La persona que necesitaba $5 al final va a recibir 1, porque el 100% está recibiendo $1 y no 5 aquellos que necesitaban 5. Por lo tanto, están mal usando el dinero, la gente está obteniendo recursos menores a lo que necesitaría y se produce además una redistribución, como dije, de abajo hacia arriba. Entonces, al final, esa idea de distribución más responsabilidad termina siendo ineficiente. No sé si usted tiene alguna idea, o Víctor, tú tienes tus propias luces acerca de esto, o profesor. No sé. No, bueno, lo que tú estás diciendo es el problema de la distribución igualitaria. Uh-huh. Okay. O sea, cuando tú dices educación gratuita y abierta y universal para todos, eso lo hemos tenido en Venezuela toda la vida. Okay. Las universidades son totalmente públicas. Hubo una época en la que la educación allí era muy buena, muy, muy buena, porque era el boom petrolero de Venezuela, era la época en que el flujo de migración venezolana era contrario a lo que está ahora en este momento. Entonces todos querían irse para Venezuela precisamente por la cantidad de dinero y por la cantidad de beneficio social que tú tenías allá en el país. Pero ¿qué pasa? Como todo sistema gratuito va conllevando al desgaste del recurso. Y como tú no tienes manera de realmente reponerlo, pues simplemente se agota y queda en lo que está actualmente, que es una miseria, ¿okay? Simplemente no sirve. Por darte un ejemplo, o por darte mi impresión en cuanto en la misma línea de lo que tú estabas hablando de las universidades, yo no diría darle gratuidad a todos. Yo te diría darle oportunidad de acceder a mayor cantidad de becas, a mayor cantidad. Promueve el voluntariado, promueve la filantropía. Como Estado lo puedes hacer para que existan muchas personas. Tú mismo te das cuenta que en Estados Unidos la educación es costosísima. Tú lo sabes. Pero también tú sabes que tú apenas quedas en una maestría o en un doctorado, el mismo departamento te va a dar una beca. Es prácticamente que inmediato, ¿ok? Todo, sobre todo a los americanos. Un americano queda en una maestría y tiene una beca, por lo menos le cubren su escolaridad y un estipendio bastante modesto. Y el doctorado de igual manera. Entonces, existe la manera de hacerlo, pero que para tú ganarte esa beca tienes que haber asumido la responsabilidad de haber sido una persona, un estudiante
con un buen potencial, demostrar de que vas a ser un muy buen estudiante y pasar ciertos sistemas, que no todos lo van a poder hacer. Mira, esto suena duro, pero también es responsabilidad. No todo el mundo nació para ser académico, no todo el mundo nació para ser músico, no todo el mundo... A mí me encanta la música, Francisco. Yo estudié en el conservatorio por muchos años cuando estaba niño, tocaba guitarra. Pero yo ahora agarro la guitarra y no sé hacer ni siquiera la escala más sencilla, porque tengo como 25 años que no agarro una guitarra. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo tengo 25 años fuera de que no agarra ni siquiera una partitura para leerla, ¿por qué yo voy a estar en igual de condiciones contigo, que estás todos los días practicando tu violín, todos los días estudiando, todos los días? ¿Por qué me vas a colocar? ¿Por qué las personas quieren que el Estado me coloque al mismo nivel que tú en música? ¿Ah? O sea, eso no es justicia, más bien eso es una injusticia, eso no es moralidad, más bien es una inmoralidad de que yo pretenda acceder a los mismos beneficios, a las mismas oportunidades que tú, si tú te has esforzado toda tu vida para ser un excelente músico. Y yo lo que hice fue estudiar cuando muchachito, cuando jovencito. Pero ahora porque, no sé, me entró el germen de querer ser músico después de viejo, entonces yo quiero y me tengo que empeñar a que me den las mismas oportunidades. Eso es imposible. Y eso es lo que pasa en esos sistemas. ¿Okay? De hecho, para complementar rápidamente, aquí en la Universidad de Estados Unidos, mi experiencia aquí en Tech es básicamente, si tú tienes una beca, tú no solamente tienes que escribir ensayos, sino que además te piden, has hecho voluntariados, has trabajado, has tenido experiencia en esto, lo otro, has estado en grupos de lectura extracurriculares, has escrito ensayos para concursos, etcétera, 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 etcétera. Entonces es bien competitivo. Es bien competitivo Exacto. obtener una beca. No todos la obtienen, la mayoría no. Pero cuando tú obtienes, tú te sientes, en realidad voy por el camino adecuado y sigues motivado y sigues creciendo. Exacto. Y es porque los seres humanos, esto es lo que falla con los que planifican. Se olvidan que los seres humanos funcionamos con incentivos. El rencor es un incentivo, la rabia es un incentivo, la frustración es un incentivo, son incentivos negativos, pero después viene el orgullo, el estar orgulloso de lo que uno está haciendo un incentivo, el sentir que el trabajo que tú estás realizando está siendo valorado es un incentivo. Entonces, cuando tú, por una buena idea, una buena razón, empiezas a desincentivar a la gente, tú empiezas a igualar, como tú dices, yo toqué violín por 20 años, tú te sale el germen de la música de repente y te ponen en el mismo puesto que yo. Exacto. ¿Qué pasa conmigo? Yo digo, bueno, en realidad entonces no tengo que practicar tanto. Perfecto. A largo plazo me convierto en un mediocre. Exacto. Eso es lo que pasa en las sociedades latinoamericanas. Fíjate, yo tengo historia. Yo estudié en universidades públicas en Venezuela. Pero yo estudié en la época de las universidades públicas que eran muy buenas. Profesores estudiados, sacados su PhD aquí en Estados Unidos porque el Estado les pagó su PhD, el Estado venezolano les pagó su PhD aquí, sin importar cómo salieran. Vete y lo que me interesa es que regreses con el título. En Venezuela decimos a tranca y a mocha con toda la... Si a tranca y a mocha saques ese título, a mí no me importa que tú fuiste excelente, que tú fuiste súper... No, saca ese título, lo que me interesa es el papelito que traigas de Estados Unidos. Bueno, muchos de esos trajeron esos títulos y estaban trabajando, tenían como una especie de contrato, un convenio. Bueno, tú trabajas aquí por 5 o 6 años, los que fueron brillantes se fueron. Por ejemplo, ahí tenés el que está en Harvard, ¿ok? Está en Harvard de director, y hay muchos profesores en universidades muy buenas aquí, son de esa generación. Entonces, esos profesores, ese profesor que está en Harvard, él le enseñó en universidades públicas en Venezuela por un tiempo, nada más, muy poco tiempo, pero enseñó. Entonces, en ese momento, pues muchos disfrutamos de una educación muy buena, gratuita, pero también nos encontrábamos esos elementos que duraban 20 años. Yo conozco una persona que duró 20 años en sacar una ingeniería que tú la sacas en 10 semestres, 5 años, duró 20 años.
Los profesores que le daban clase a él, que iniciaron dándole clase a él, terminaron jubilados y él todavía viendo clase. Ah, no, pero es que él tiene el derecho a estudiar. Ya va, pero... No, y eso es gratuito, eso no le cuesta nada. Precisamente por eso, tú le estás quitando un incentivo negativo. Como no te cuesta plata, como no te cuesta esfuerzo estar allí, como tú no tienes ninguna responsabilidad, no me importa durar 25 años para sacar una ingeniería. No me importa durar 15 años para sacar una licenciatura. Y salían y mira, salían casi que a jubilarse. Porque eran individuos que lo que hacían. Y los políticos, eso era otra cosa, los políticos, las universidades públicas pues no costaban plata, los políticos se encargaban de tener fichas estudiantiles dentro de esas universidades. No importa, dúrate 15 años en esa universidad, a mí lo único que me interesa es que tú hagas proselitismo político. Y entonces los que estaban, fíjate una cosa, los que estaban dentro de las asociaciones estudiantiles, el centro de estudiantes, que le decimos, el centro de estudiantes, que es como decirte una unión de estudiantes de las universidades, precisamente eran los que estaban apoyados por los partidos políticos y los que tenían más años. Cuando una persona decía, tú vas a entrar al centro de estudiantes, no, yo me quiero graduar rápido. Porque los que estaban en el centro de estudiantes eran personas que no les interesaba estar 8 o 10 años dentro de la universidad. Sí. No les interesaba. Profesor, solo para decirle, nos quedan 5, máximo 10 minutos. Quizás llegue aquí 5 y después vamos a pasar una ronda de 5 minutos de preguntas de la gente que... Ok, déjame terminar aquí rápidamente. Si nos hemos extendido en esta primera caridad voluntaria obligatoria. Bueno, fíjate, esto lo hemos abordado en este momento. O sea, cuando nosotros somos liberales clásicos, nosotros entendemos y apoyamos y promovemos la caridad voluntaria. Es decir, yo quiero ser caritativo, yo soy un filántropo y quiero ayudar para esta universidad, yo quiero ayudar a esta misión, a esta iglesia, yo quiero ayudar a esto. Y bueno, esto es fundamental, pero es porque yo quiero. En cambio, los que no son defensores de la libertad es obligatorio, es que el Estado tiene que darle a la persona que le falta tal cosa, es que el Estado tiene que darle educación, es que el Estado tiene que darle salud, es que el Estado tiene que darle... Entonces una caridad obligatoria, y a la final es obligatoria porque esa obligatoriedad sobre el Estado, darle a las demás personas, recae sobre los demás individuos, sobre los demás ciudadanos, que son los que producen, generan la riqueza que el Estado extrae a través de impuestos y la reparte en sus caridades. Si yo quiero ser caritativo aquí en Estados Unidos, en una universidad, yo doy $50,000, un fondo de $50,000 para una beca de $500 o $1,000 anuales que se llame Rafael Acevedo. Porque yo quiero que sea exclusivamente para las estudiantes mujeres de Venezuela, porque yo soy venezolano. Y yo coloco y hago lo que le dicen aquí, mi will, y yo estoy dando este fondo de $50,000, todos los años la universidad va a dar $500 o $1,000, y todos los años la universidad da $500 o $1,000 a una estudiante venezolana, mujer. Y eso es así, es voluntario, no es porque me lo imponen. Otra cosa, no confundan el socialismo con el estado de bienestar. Los liberales y los liberales clásicos, defensores de la libertad, entendemos que el socialismo no es estado de bienestar. El estado de bienestar es una mezcla de capitalismo con ayudas sociales. El socialismo, la propia palabra encierra, connota algo bonito, digamos así, es socialismo, social, quiere a la sociedad. No, el socialismo lo único que significa es la planificación central, el control central de todos los bienes de producción, ¿ok? Y por lo menos de los commanding high, de la parte mejor, de los mejores sectores de la producción del país. Eso es el socialismo. El estado de bienestar es lo que tú puedes ver en los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, etc. Que el Estado ayuda mucho a las personas, tiene unos grandes beneficios sociales para las personas. Sin embargo, esto conlleva una serie de cargas negativas, como por ejemplo altas imposiciones
en cuanto a impuestos, muchas barreras, y esto crea barreras para crear los, digamos, emprendimientos. Por ejemplo, en Suecia, desde antes de los 70, tengo entendido, de los 80, no se ha podido crear una empresa tan grande, mucho más grande, por decirte, 250, 300 personas. ¿Por qué? Porque la carga de impuestos es tan fuerte que ellos prefieren migrar para otros países donde se establecen y tienen menos impuestos. ¿Ok? Y eso, digamos, es negativo para el Estado. ¿Por qué? Porque tu fuente de recursos para mantener el estado de bienestar, que son los impuestos, va disminuyendo. Recuerda que Europa, la pirámide poblacional está invertida. Al estar invertida, es decir, los jóvenes son menos que las personas mayores. Entonces, aquellas personas que necesitan pensiones, que requieren de todo eso, de ese aparato de estado de bienestar, está siendo mayor, se están siendo en más cantidad que las personas que son los que sustentan ese estado de bienestar. Entonces, cuando estas personas que ahorita están sustentando el estado de bienestar lleguen a ser los que necesiten, prácticamente no va a existir población que sustente ese aparataje. Por eso hablamos de un esquema Ponzi cuando hablamos de estado de bienestar. Un esquema Ponzi es una estafa también, pero puede estar con países, con economías libres. Por eso si tú te pones a analizar todas esas economías de estado de bienestar de los Países Bajos, son economías totalmente libres, que no te lo dicen los socialistas. Los socialistas te dicen, mira el socialismo de Dinamarca, mira el socialismo de Suecia, de Suiza. Ellos no dicen el estado de bienestar. Pero cuando te pones a analizar cuál es el socialismo, si ellos están dentro de los países más libres económicamente del mundo. ¿Ok? Entonces, solo lo que define socialismo es la planificación. La planificación. Eso tiene que quedar. Si no hay planificación central, no es socialismo. El control gubernamental, los controles, etcétera, y digamos, la propiedad estatal de los bienes fundamentales, principales de producción del país. ¿Ok? Por ejemplo, en Venezuela, la parte del petróleo, los recursos naturales, todo eso. Fíjate que aquí en Estados Unidos, las campañas electorales, por lo menos en estas dos últimas, han habido muchos candidatos que hablan del socialismo nórdico, prometiendo el socialismo nórdico para Estados Unidos. Bueno, llegó el momento en que el primer ministro de Dinamarca se cansó de escuchar de que su país era socialista y tuvo que salir en una rueda de prensa y no dijo el nombre, pero todo el mundo supo hacia qué candidato aquí en Estados Unidos que era Bernie Sanders. Cuando dijo ahí está el nombre, algunas personas asocian el modelo nórdico con algún tipo de socialismo. Entonces él dice, yo quiero decir, o dejar claro algo, que Dinamarca está muy lejos de ser una economía socialista y planificada. ¿Okay? Dinamarca es una economía de mercado. Dinamarca es Sanders a cada rato, el socialismo de Dinamarca. Ellos son de mercado, lo que pasa es que tienen un gran estado de bienestar, ¿ok? Que tarde o temprano les va a pasar factura, ¿ok? Entonces, ¿es amoral el capitalismo? Es una pregunta que debemos ver. Fíjense, esto es Corea, las dos Coreas, ¿ok? Tenemos Corea del Sur, ustedes lo están viendo aquí, Corea del Sur y Corea del Norte. Esto es en la noche. Tener indicadores económicos de Corea del Norte para compararlo con Corea del Sur es prácticamente imposible, porque Corea del Norte no lleva estadísticas económicas, no se llevan. Pero un indicador muy aceptable en estos casos es ver la cantidad de luz eléctrica artificialmente creada, digámoslo así, que hay en los países. Fíjense, esto es una foto satelital de noche, fíjense cómo está Corea del Sur iluminada y fíjense cómo está Corea del Norte. ¿Ok? Eso es un indicativo
del desarrollo económico que existen entre ambos países. Fíjate, es que se ve perfecto la diferenciación entre Corea del Sur. Aquí está no me acuerdo cuál es el 64, el 60, no me acuerdo cuál es la latitud que ellos dividieron. Entonces, que tenemos el mejor ejemplo de un experimento arriba socialista y abajo capitalista. Los de arriba se fueron con la Unión Soviética, soportados por la Unión Soviética, implementaron el socialismo, comunismo. Fíjense dónde están en este momento. Son tiránicos totalmente dentro del punto de vista político, derechos civiles, derechos económicos, derechos humanos, etc. Y abajo fue la Corea que, digamos, siguió los consejos de los Estados Unidos, que siguió el mismo paquete y quizás hasta lo mejoró. Entonces, fíjense, es una región que hablan el mismo idioma, son geográficamente iguales, tienen la misma cultura. ¿Cuál es la diferencia? O sea, estamos hablando como que dividiéramos a Chile en dos. O sea, es la misma cultura, hablan el mismo idioma, tienen las mismas creencias. ¿Cuál es el motivo en este caso? Bueno, uno se anexó al socialismo y otro se anexó al capitalismo. Entonces, es amoral el capitalismo. El capitalismo permite que los países prosperen, que las personas, porque los países prosperan porque los ciudadanos tienen la capacidad de crear riqueza. Pero entonces, el capitalismo te permite que las personas creen riqueza y de esa manera los países prosperan. Aquí tenemos otro ejemplo de Venezuela. Venezuela en la época de oro. Fíjense aquí en la época de oro de Venezuela, como nosotros teníamos aproximadamente el 49-50% de los ingresos que tenían los americanos. Eso fue en 1957. ¿Quiénes son estos dos países que están acá por debajo de Venezuela? Singapur y Hong Kong. Hong Kong fue aproximadamente en 1968-69 que Hong Kong igualó a Venezuela y siguió ascendiendo. Singapur fue aproximadamente en el 77 donde al fin igualó a Venezuela. Y fíjese dónde está Singapur ahora. Singapur ahora es casi 1.4, es decir, 140%. El singapurense promedio obtiene 140% promedio de los ingresos que obtiene el americano promedio. Eso fue en el 2014-2015. Ok, Hong Kong el 100%. Es decir, una persona en Hong Kong promedio obtiene el 100% de los ingresos que obtiene una persona promedio en los Estados Unidos. Mientras que Venezuela, fíjese, el 50% lo teníamos en el 56, 57. ¿Qué pasó en el 57? Se comenzó a aplicar o entró aquí lo que nosotros llamamos, entró aquí la fase del socialismo democrático, la era de la socialdemocracia, porque hasta este año donde vemos esta enorme crecida, estábamos hasta acá, y antes de eso, estábamos regidos por dictaduras militares, que eran muy férreas dentro del punto de vista civil, político, que, digamos, estaban en contra totalmente del comunismo, pero económicamente eran muy libres, pero estaban permitiendo las transacciones privadas, permitían la libertad económica. En este momento fue la caída de la dictadura en Venezuela, la última dictadura, que es Marcos Pérez Jiménez, en enero del 58, y miren inmediatamente qué pasó con el crecimiento económico de Venezuela comparado con el de Estados Unidos. Comenzó a caer, algunos picos como este que ven aquí, que eso es por los precios del petróleo. ¿Okay? Pero este nivel de prosperidad que teníamos nosotros no lo hemos vuelto a experimentar en ningún momento, ni siquiera en la era de Chávez. Que muchos aplauden la era de Chávez. Entonces, ¿y eso se debe por qué? Porque simplemente aquí comenzamos a aplicar medidas redistribucionistas, medidas de la sociedad
socialdemocracia, ¿ok? Mientras que aquí estábamos aplicando unas medidas de libertad económica plena, total, ¿ok? Fíjense, vamos a analizar vamos a analizar este otro, el mismo, Venezuela, pero con México. Fíjense cómo está. Ahorita hay muchos venezolanos migrando a México. Miren este gap que existía en el 57 entre Venezuela y México. Y ahora más bien hemos llegado a tener el mismo gap, pero México siendo mejor. ¿Qué pasa? Esto se disminuye, nuevamente le digo, gracias al boom petrolero. Esto pasó por el boom petrolero, pero si Venezuela no hubiera tenido el boom petrolero, México hubiera seguido estando por encima. ¿Ok? Hubiera seguido estando por encima. Y para finalizar aquí, vamos a dejarlo con la comparación con su país, Chile. Fíjense esto. Este es el gap que existía en el 57. Mire, ustedes los chilenos, el chileno promedio estaba aproximadamente en un 30%, obtenían un 30% en 1957, un 30% de lo que obtenía un americano promedio, mientras que los venezolanos estaban en casi el 50%. Teníamos 20 puntos por encima. O sea, fíjense la cuestión en este momento. Pero después comienza la socialdemocracia y comienza a decaer, y a pesar de eso Chile continúa estando por debajo de Venezuela en cuanto al PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita, o los ingresos per cápita, como porcentaje de producto de los ingresos de los Estados Unidos. Ya en este punto es que Chile comienza a mejorar. Bueno, ustedes son los chilenos, ustedes sabrán qué fue lo que pasó aquí, por aquí en los 80, que comienza a crecer, ¿ok? No voy a tocar política chilena como le dije a Francisco, pero aquí comenzaron a aplicar unas muy buenas instituciones económicas. Comenzó todo este paquete, comenzó todo esto, y eso les ayudó a crecer. Sí, han existido algunos vaivenes, pero a pesar de eso las instituciones les han permitido continuar. Este punto fundamental, que es lo de con esta gráfica, yo lo que quiero es hacerles un punto de reflexión. ¿Qué es lo que ha hecho que Chile haya superado a Venezuela? Este periodo, ¿okay? De los 80, la creación de instituciones. Chile, gracias a este periodo, a todas esas políticas económicas que se aplicaron allí, es que logra ser el primer país latinoamericano económicamente, ¿ok? Por eso supera al monstruo de Venezuela, y le digo monstruo no porque yo soy venezolano, sino porque, cónchale, o sea, si estás peleando estados contra estados y tienes un estado que tiene las reservas más grandes del mundo en petróleo, es un monstruo, ¿ok? Estás poniendo a pelear y no quiero hacer comparaciones, pero bueno, pues poniendo a pelear a Mike Tyson en su época con de repente Rafael Acevedo, ¿ok? Es algo de eso, porque coño, estás hablando de las reservas petroleras más largas del mundo, más grandes del mundo. Pero esto fue posible gracias a las instituciones, ¿ok? Y en estas épocas, antes de esto, muchos chilenos iban para Venezuela buscando mucha estabilidad. ¿Por qué? Por este gap que existía, a pesar de que nosotros estábamos cayendo, pero el gap se veía y el gap se sentía. Ahora no, ahora ¿qué es lo que está pasando? Sal a las calles de Santiago para que veas que hay venezolanos hasta decir basta. Mi hermano está trabajando en Chile, está por allá en Osorno. Él era ingeniero eléctrico en Venezuela, y una empresa se lo llevó para allá a trabajar. Y está allá, ¿por qué? Por este gap, porque nosotros los venezolanos en este momento no vamos a tener nunca digamos, la prosperidad o los beneficios de estar en una economía que aún es relativamente libre. Entonces, los defensores de la libertad en Chile lo que tienen que defender lo que hizo posible salir de esta, porque ustedes tenían esta tendencia negativa, lo que hizo salir de esta tendencia negativa. ¿Qué fue lo que hizo salir de esta tendencia negativa? Esas instituciones tan buenas que tienen, que son mejorables, todo es mejorable. Hay ciertas cosas que se pueden mejorar, pero para tú mejorar algo no tienes que
que estar destruyendo como se ha visto ese proceso destructivo que hay allá. Eso no es protestar, eso es simplemente destruir. ¿Okay? Profesor, yo creo que estamos Con por eso- ahora para las preguntas. Con eso les dejo esa última pregunta. ¿Qué es lo que ustedes como defensores de libertad preferirían? ¿Más Estado o más libertad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y me gustaría abrir unos par de minutos para preguntas. Pero antes me gustaría leerles brevemente, ya que usted tocó el asunto de la luz en delante en Norcorea con Surcorea. Yo tengo este libro muy conocido, El optimista racional de Matt Rydor, y está lleno de datos, y uno de los datos más interesantes que tiene, bueno, en el primer capítulo, dice: hoy en día, 1 hora de trabajo hace que las personas ganen 300 horas de luz para leer. En el 1800, la misma cantidad de horas, 10 minutos, 10 minutos de la misma cantidad de trabajo solo producía 10 minutos de lectura. O sea, con 1 hora en el 1800 tú podías leer 10 minutos. Eso es lo que podías pagar. Hoy en día, la misma cantidad tú puedes leer 300 horas de luz. Esa es una de las cosas que la gente a veces no ve cuando sataniza este sistema. Tiene un montón de beneficios, lo que pasa es que son tan comunes para nosotros que ya los tendemos a no verlo, a ignorarlo y asumirlos como naturales, pero la verdad es que son también producto del sistema, de la naturaleza misma del sistema. Y no sé, me gustaría abrir el panel para que ustedes puedan escribir sus preguntas o pueden directamente hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, soy Víctor. ¿Me escuchan? Sí. Soy Víctor desde Chile. Saludo a todos los que están presentes. Bueno, escuchando a Rafael, me pareció muy interesante toda la exposición y efectivamente hay una esencia de pensamiento liberal obviamente en la sociedad. Nadie puede decirse, incluso el más comunista de los comunistas no puede llegar y decirse que no es liberal, porque ya está en parte de nuestra ADN cultural, eso, aunque no se tenga del todo a conciencia, como decía Francisco, ¿cierto? Pero creo que el caso de Chile es el caso particular, porque en Chile, como decían, profesor, el tema de lo moral, ¿ya? Yo creo que ahí tenemos un problema, hay un gran problema aparte de los empresarios que han llevado a cabo sus negocios sin pensar en lo moral. Entonces, cuando hablamos de un capitalismo que extrae recursos naturales y los extrae solamente pensando en la ganancia, sin tener conciencia de la comunidad que vive en determinados lugares, ahí hablamos de inmoralidad. Cuando hablamos de empresas que explotan a sus trabajadores con jornadas de trabajo extenso, donde no hay protección laboral, donde lo que importa es solo la ganancia, ahí aparece lo inmoral. Cuando una persona quiere estudiar y está en un colegio que le da mala educación y tiene al lado un colegio particular donde puede pagar la persona, no sé, 300.000, 400.000 pesos por tener una buena educación y tiene que estar en un colegio malo, ahí es cuando sale lo inmoral. Y yo creo que lo del estallido social en Chile es consecuencia de eso. O sea, y ahí viene cuando dice la mala fama que tiene el capitalismo, porque ese sistema ha llevado de que el mundo empresarial, incluso hasta con la salud, hayan enormes diferencias y la gente eso lo resiente. Se empieza a acumular esta frustración, este resentimiento, esta sensación de que hay otros que tienen más solamente porque tienen un apellido que los identifica de otra forma. Sienten la injusticia. ¿Ya? Esto es reacción de un clima de injusticia donde el mercado todo lo que tú quieras te lo vende y te lo vende en un precio muy alto, porque acá el sueldo mínimo no alcanza para poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces tienen que trabajar en 2 trabajos, se trabaja toda la mañana la señora, después de la tarde llega a su casa y en vez de estar con sus hijos tiene que seguir trabajando en un emprendimiento en el hogar para que le alcance, para poder alimentarse, pagar el arriendo, que es sumamente caro el arriendo acá. Cuando hay gente que dice, no, es que la gente es pobre porque es floja. Yo he conocido gente que por Dios que trabaja.
y trabaja quizás mucho más que yo y por Dios que le cuesta. Porque tenemos una sociedad donde a veces el hombre engendra a los hijos y después se olvida de ellos y la mujer se queda sola con 3 niños y el tipo no le paga la pensión y no es capaz de dar la cara y desaparece. Y la gente, por Dios, que trabaja. Y cuando vemos un Estado que está en estos momentos defendiendo el mercado por sobre lo social, y cuando hablo de lo social no me refiero al socialismo necesariamente, pero sí yo creo que es necesario un equilibrio. Todo lo que la gente está en estos momentos manifestando es una rabia, es una molestia, porque por muchos años en Chile solamente un sector de la sociedad se ha visto beneficiado. Y hay una población bastante alta, grande, de personas de las cuales yo me siento parte, porque también, por Dios que me ha costado poder salir adelante, y nuestra familia es de trabajo. Y a veces uno ve al de al lado, oye, que progresó rápido, pero ¿cómo es que casi no hizo nada? Armó un negocio y se consiguió gente que le prestó plata con una facilidad enorme, porque tiene un capital social distinto al del resto de los chilenos. Y ahí cuando vienen los problemas de este estallido social, que es el que se ha dado a conocer en todos lados, porque falta un sentido de solidaridad. Yo lo hablo en el caso particular nuestro. Yo creo que para que la gente tenga una libertad, tiene que lograr satisfacer sus necesidades primordiales. Y cuando hablamos de la pirámide social, la pirámide de necesidades, la necesidad de salud, de alimentación, de poder vivir, de estar resguardado. Esas necesidades en Chile todavía no están totalmente satisfacidas, no se han logrado satisfacer del todo. Entonces la gente, claro, no tiene acceso a la cultura porque no va a gastar la plata en ir a ver a Francisco tocar violín, porque esa plata la va a ocupar para poder subsistir. Entonces cuando vemos estas cifras de Chile que estaban aumentando, y estamos súper bien, pero vemos que la realidad, o sea, per cápita no estamos recibiendo esa cantidad de dinero, claro, porque si sumamos el promedio de una persona que gana 2 millones de pesos con una persona que gana 300.000 pesos y hacemos un promedio, claro, estamos como cerca del 1.000.000 de pesos, más o menos de lo que ganaría en promedio, pero la realidad no es esa. Entonces nos falta, yo creo, en Chile, claro, yo creo que el tema, yo por aquí lo noté, cuando hablaba el profesor de esta libertad que conlleva responsabilidades a los empresarios y a los que llevan el sistema económico en Chile, les falta eso. Porque si no hubieran protestas, Francisco, Rafael, o sea, yo creo que todavía seguiríamos con un sistema laboral de los 80, donde está el trabajo precarizado, estaríamos trabajando 12 horas diarias, donde las empresas que extraen madera habían explotado todo el bosque nativo. O sea, tiene su qué esto del estallido social, estas manifestaciones, independiente que yo no estoy de acuerdo con la violencia con la que algunos la llevan a cabo. Pero sin estallido social o sin manifestaciones, quienes manejan la economía en nuestro país no tendrían esa moralidad, o incluso muchas veces sería inmoral de muchas de las cosas que ellos hacen. Yo creo que por ahí viene esta cosa de que el capitalismo está como satanizado, como decían, porque le ha costado. Yo creo que quizás estas ideas, estos empresarios no han tomado un libro y han leído lo que significa ser empresario, lo que significa la libertad. O sea, uno no puede tener su negocio y a costa de tener el negocio arrasar con todo el bosque nativo o arrasar con comunidades en pro del progreso. Yo creo que ahí falta un poco de ética, quizás, no sé, de responsabilidad, de moralidad. Esa es mi opinión, Francisco. Gracias. Cortito, yo creo que me da la impresión de que cuando tú das tus ejemplos, solo estás pensando en un tipo de empresario. Yo estoy de acuerdo contigo, claro, pero tú estás pensando en los grandes empresarios que tienen poder suficiente, claro, que se puede analizar inclusive con gráficos, para empezar a captar el gobierno. Porque claro, empresario no es solamente los grandes empresarios. Empresarios son una persona que emprende cualquier tipo de negocio. Puede ser tú en un negocio por Zoom, claro, enseñando historia, pero
claramente esa persona o tú estás comenzando algo, no tienes el poder de captar. Lo que yo creo que el poder es el crony capitalism, es cuando los empresarios empiezan a captar el gobierno porque los políticos tienen el poder de influir. O sea, legalmente, comillas, es legal, ellos tienen la capacidad de interferir en el mercado. Y, por ejemplo, de permitir cosas que en la competencia no se permite. Por ejemplo, hay un montón de situaciones en países menos desarrollados. Por ejemplo, cuando yo comenzaba con una amiga, ella es de África, llegó acá a Estados Unidos, y ella estudia economía, de hecho. Y ella decía que al llegar acá, ella está 1000% mejor que en su país. 1000%. En comparación con un americano, no tanto, pero sí con su país. Pero parte de lo que pasaba allá es que el Estado el país donde ella venía, estaba tan cooptado por el pequeño grupo de empresas, tampoco había mucho, que no había competencia. Por lo tanto, si tú trabajabas en X empresa que abusiva, te ibas a la empresa X1, era lo mismo. Claro. Porque claramente el Estado permitía eso, entonces no había, tú como trabajador no tenías esa opción de irte a un lugar mejor. Y el sistema estaba protegido de ese modo. Yo no estoy diciendo que pasa eso en Chile, pero solamente quiero apuntar a la idea de que a veces solo imaginamos a los grandes empresariados que tiene poder de influenciar y de cooptar el gobierno. Ahora, ¿por qué te decía eso? Porque la mayoría de la gente trabaja para esas grandes empresas. Tú tienes razón en el sentido que hay empresas que son... O sea, si fuera tan terrible, nadie vendría para acá y no tendríamos las cosas que tenemos, si fuera tan terrible. O sea, yo creo que en Chile efectivamente hay empresas que no tienen nada que ver con lo que he descrito, ya que sí tienen conciencia del medio ambiente, que sí tienen conciencia por sus trabajadores. Eso sí existe bastante. Pero yo lo digo porque se ha visto el capitalismo, o sea, satanizado, como decía el profesor, porque se ha visto así, ¿me entiendes? Por esa razón. Ya, porque la mayoría de la población trabaja para estas grandes empresas. Entonces, donde a veces hacen una huelga porque, o sea, la empresa está ganando mucho, y siguen con el mismo sueldo, por ejemplo. No le han subido el sueldo. Y están ganando sueldo mínimo. Y ellos saben que esta empresa le está yendo súper bien. Entonces, ahí viene todo este asunto de distribución, porque hay empresarios que les cuesta acceder. O sea, es eso. Sí, yo creo que esta intervención de Víctor va a ser la última por la hora, y no sé si el profesor tiene algo que agregar, una respuesta. Sí, para finalizar rápidamente, pero también sabemos que estamos listos de tiempo. Mira, Víctor, yo te voy a decir algo. Esas inquietudes que tú tienes están en todos los países, y sobre todo los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque primero está la confusión en cuanto a que esos empresarios sí son capitalistas. Esos empresarios no son capitalistas, no son verdaderos capitalistas. Eso lo único que son unos mercantilistas. Son personas que tienen relaciones con el gobierno, están muy relacionados con los gobiernos. El problema es la última pregunta que yo te dije. ¿Cómo crees tú que hay que solucionar eso? ¿Con más Estado o con más libertad? Es con más libertad. Si tú pides más Estado, tú los vas a regular. Ponte un ejemplo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Chile en este momento? 300. 300.000. No sé cuántos serán dólares. Ok, bueno, pon 300.000. 300.000. Ponle que, bueno, con estas protestas presionan al gobierno, el gobierno acepta llevarlo a 1.500.000. Maravilla. Maravilla para todo el mundo. Ok. Dime tú ahora, ¿quiénes son los únicos que van a poder pagar eso? Los grandes empresarios, porque los grandes empresarios. Nosotros tenemos un mercado, no podríamos hacerlo. Están los grandes empresarios. Y ahora una pregunta, ¿es sueldo mínimo lo que tú estás obligado a pagar es 1.500.000? Yo te aseguro que ahí desde la persona más especializada hasta la menos especializada va a tener sueldo mínimo. Y el problema es que si a mí me ponen no me acuerdo cómo es que le dicen ustedes a lo que nosotros le decimos los muchachitos, los jóvenes, los jovencitos. Cabros, no sé, chicos. Okay. A un los joven, muchachos. Los muchachos, bueno, a un muchachito para contratarlo en un puesto, una posición, y me ponen otra persona mucho más digamos, habilidosa,
yo le voy a dar oportunidades a la persona mucho más habilidosa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo las posibilidades de aquellas personas que no han tenido trabajo, que no tienen experiencia. ¿Ok? Te estoy eliminando la posibilidad, te estoy atacando a los microempresarios. ¿Qué es lo que tú necesitas? Es simplemente más libertad. ¿Qué es lo que tú necesitas? Eliminar la cartelización, esas familias, porque nosotros también tenemos en Venezuela, nosotros en Venezuela tenemos la familia que se dedica a la cerveza, Claro, la claro. familia que se dedica a la harina pan, y Acá lo mismo. ustedes saben que ya el hecho de hablar de la harina de maíz precocida para las arepas, eso es una mina de oro allá en Venezuela, pero nosotros casi comemos arepa 3 veces al día. Entonces, ese es el problema. Tú no puedes, entonces estas protestas, mira, Acá en Chile el pasa mucho principal, que hay poca competencia. La empresa de papel, exactamente, hay una, supermercado. De hecho, no pudo instalarse Walmart acá en Chile, no se pudo instalar. Y tuvo que comprar un supermercado y cambiarle el nombre, el líder. Porque bueno, no pudo, había barreras económicas donde lo impedían. exactamente. En Venezuela, mucho antes de Chávez, habían familias que tenían el monopolio total que les había dado el gobierno, y si otra persona por casualidad abría una empresa en ese sector, los metían presos. Presos. O sea, tú estás Pero eso es castigando falta de libertad, pues. Exactamente, exactamente. Pero, ¿qué sucede? El punto principal, para cerrar aquí, todos tenemos derecho a protestar. No se le niegue el derecho a protesta. El problema es la forma, ¿ok? La forma. Y segundo, la raíz. Tú estás pidiendo más Estado. O sea, estas protestas en Chile, yo no las he seguido, pero ellos están pidiendo más Estado. Regulaciones, controles, regulaciones, normativas. Bueno, O sea, le estás más pidiendo más Estado. ¿Por Porque qué no piden más libertad? ¿Por qué no dice eliminen todas las barreras para que todos los microempresarios puedan surgir? Si tú eliminas todas las cartelizaciones, todos esos microempresarios van a comenzar a generar competencia. Tú no vas a necesitar un sueldo mínimo, porque como hay muchas personas necesitando mano de obra, las personas van a decir, bueno, yo podré trabajar contigo, pero necesito que me pagues un poco más. Comienzas a permitir las transacciones privadas. Sí, pero es que nadie te enseña eso, pues. Exacto, porque tenemos masas de empresarios que no están, que culturalmente también tienen pobreza. También hay una pobreza cultural. Exacto. Y ni siquiera que en tienen el pobreza colegio cultural. Tampoco te enseñan, pues. También Exacto. está todo. ¿Por qué? Porque les conviene. Entonces, Sí. lo que te digo, conviene hacer. Entonces, la protesta es válida. La protesta es un derecho. Pero el problema es, ¿qué estás pidiendo? Más Estado, vas a tener lo mismo siempre. Más Estado, te van a subir el salario mínimo en 1.500.000. Está bien, pero ¿qué va a pasar? Dentro de 3 meses, ese 1.500.000 que está saliendo de las arcas de la empresa va a obligar a que esa empresa te suba el precio de los productos. Entonces, al final vas a llegar igual, porque lo que está generando es inflación. Entonces, dentro de 3 meses vas a tener que protestar para que te suban el salario mínimo a 3 millones y vas a estar en esa espiral, en ese círculo sin finalización. Elimina todo, elimina de que sea la familia Pérez o la familia Ramírez o la familia, no sé, que los dueños del cobre, los dueños de los vinos, los dueños de los quesos. No, elimina eso. Elimina que más bien promueve que cualquier empresario de cualquier país y los microempresarios comiencen a salir, para que veas cómo esa generación de competencia, mayor cantidad de productos, mayor producción, mayor necesidad de mano de obra, va a comenzar a mejorar todo. Pero el problema de las protestas es eso, la forma y lo que están pidiendo. ¿Okay? Si piden más libertad y lo hacen de una manera pacífica, eso sería lo ideal. Eso sería lo que debería ser. Pero el problema es la forma violenta y que están pidiendo más Estado. Ese es mi punto de vista. ¿Okay? Bueno. Gracias, Francisco. Yo les quiero dar las gracias a todos por haber asistido y dejarlo invitado a que sigan el canal Palabra Pública, también la página lo seguimos, en Facebook. Lo seguimos. Sí, y vamos a estar haciendo más videos y contenido a la medida que se pueda, porque así como todos ustedes están en situaciones de hacinamiento en casa o cuarentena, quiero decir, aquí estamos igual, entonces uno hace los videos y hace todo esto a la medida que uno puede. Pero nada, muchas gracias por venir.
A ustedes, gracias, profesor. Gracias. Muy buena la charla. Gracias. Chao, chao. Chao, Francisco. Chao.